Tú eres vida, verdad y luz. Tu amor llenó mi corazón. Mi Dios, completas mi interior. Tú eres el amado de mi ser, eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé todo mi amor. Tú eres el amado de mi ser, eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey. En ti hay plenitud. En ti hay plenitud de amor, de paz, de fe, de verdad. En ti, amado de mi corazón. Tu amor llenó mi corazón. Mi Dios, completas mi interior. Tú eres el amado de mi ser, eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé todo mi amor. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Tú eres el Rey. Muchas gracias al grupo de alabanza, maravilloso, talento expuesto al Señor nuestro Dios, ¿no? Bendito sea el Señor. Nuestro estudio de hoy, hermanitos de mi corazón y de mi vida, está en Gálatas, ya está en el capítulo 4. Y es de los versículos del 6 al 7. Y déjenme le digo una cosa. La lectura en donde estamos en la Biblia está súper emocionante. A mí me apasiona todas esas cosas. Y llegamos al capítulo 20 de Éxodo. Y en el capítulo 20 de Éxodo es cuando, especialmente desde el capítulo 19, que fue el que estudiamos pues el viernes, porque acuérdense que los domingos no leemos la Biblia, o no está en el paquete, pues son 4 capítulos cada día, entre de lunes a viernes, y luego 3 capítulos el sábado. Y el viernes terminamos con el capítulo 19, y ese es uno de los más, para mí me encanta, sí, porque es cuando Dios le va a dar la ley a Moisés. Y luego le llama al monte del Sinaí, está todo el pueblo abajo, y Dios les dice que se purifiquen y pone una línea y dice que no pueden pasar al monte, porque en el monte pues va a hablar Dios, ¿verdad? Y va a hablar Dios y el pueblo va a oír, dice ahí. Es impresionante, porque el pueblo, si no son 3 gentes, son millones de personas, ¿sí? Que están esperando que Dios hable. De repente
el monte entero empieza a humear y empieza a haber una nube densa ahí arriba y empieza a aventar relámpagos y centellas y dice que hay un ruido de bocina que realmente no entiendo cómo sea eso, pero debe ser como un zumbido que está por todos lados, que va en aumento. Sí, y la gente empieza a temblar y empieza a asustarse y le dicen a Moisés, por favor dile a Dios que ya no nos hable porque nos va a matar. Sí, porque es una cosa terrible lo que está sucediendo ahí. Y Moisés les dice que está haciendo esto Dios para que nosotros entendamos que Dios es temeroso, pues, ¿verdad? Y que ya no pequen más. Sí, luego ya después el capítulo 20 que fue ayer, 20, 21 y 22, es en donde Dios da la ley a Moisés, en donde Dios le habla, le da los 10 mandamientos. Y se me hace tan impresionante también porque los 10 mandamientos, aunque ahora ya, digamos, la gente, la ley no nos salva, pero nos hace saber cuál es nuestro pecado, qué pecadores somos. Y los primeros cuatro mandamientos hablan del amor de Dios y los demás hablan del amor al prójimo. Si realmente se trata de amor, pues no es la regla, es el amor. Por eso los mandamientos no te salvan. Sí, pero tenemos que aprender a amar, pues. Amar para no pecar contra nuestro prójimo y especialmente contra nuestro Dios. Y bueno, todo esto les digo porque a mí sí se me hace súper importante que estemos, digamos, en mi persona, a ir en el que está leyéndola junto conmigo. Sí, estamos en el mismo capítulo, ese fue el propósito. Si usted la quiere leer, obviamente, el chiste es de que la lea como sea. Como dice mi hermano, él está llevando otro paquete, está perfecto. Si usted no está llevando ninguno, hombre, le animo a que todavía se aviente el tiro. Todavía no vamos tan adelante. Vamos, digamos que todo un libro que fue Génesis y 22 capítulos. Pero imagínense que llevamos bien poquito del año. El que lo está haciendo, ¿a poco no está como orgulloso de usted mismo? Yo estoy orgulloso de ustedes, del que lo esté haciendo. Ya casi ya vamos un montón, ya vamos un libro entero y casi la mitad del otro. Entonces, para mí es muy bonito. Los demás paquetes también están buenos, la agarran de aquí, la agarran de allá y todo esto. El chiste es de que estemos leyendo la Biblia, pues todos. La idea es de que todo el mundo lea tantito la Biblia todos los días. Entonces, esa es una buena idea y a mí, en lo personal, el capítulo 20, como 19 y 20 de Éxodo están súper hermosos. No sé si deba decirlo de una vez o no, pero bueno, vamos a comenzar mejor. ¿Qué les parece? Lo que les quiero decir es que estaban bien hermosos, que huelen bien bonito. Gloria a Dios. Gálatas 4, vámonos así de lleno de este estudio. Gálatas 4, capítulos 6 y 7, que también está súper maravilloso. Vamos a hablar la Biblia aquí habla Dios asume o realmente está hablándole, está dirigido a los que ya somos hijos, ¿sí? A los que ya no somos como pensantes en que a ver si creo o a ver si no creo, sino que ya tenemos esta conciencia de ser hijos y esto significa ya le entregaste tu vida a Jesús, crees en Él, sabes quién es Él y sabes lo que Él hizo por ti. Entonces, una vez que tú sabes que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Dios encarnado que vino y tomó carne, se hizo hombre, porque es Dios, puede quitarte el pecado y porque es hombre, puede morir por ti. ¿Sí? Encuentras que este Dios te ama, este es el Hijo de Dios. Ahora, si eres hijo, una vez si no eres hijo todavía, hermano de mi corazón, que estemos tal vez aquí, que tal vez has pensado que eres hijo, pero tal vez no te has aventado el ruedo y entregado tu vida por completo, vamos haciéndolo. Pero si estás en la cámara, si estás del otro lado, estás viendo este mensaje, hombre, ahorita es el momento que puedas decir, bueno, yo también quiero ser hijo, yo también quiero tener parte en este grupo que va al cielo y que se llaman hijos de Dios, porque este mensaje es para el que es hijo. Sí, digamos que es un mensaje evangelista de aquí hasta que te hagas hijo. Y si ahorita mismo estás decidiendo ser hijo, aceptar a Jesús en tu corazón como tu rey, como tu Señor, entonces, ¿qué crees? Pasaste a ser hijo de Dios en Cristo Jesús. Porque Dios no tiene nietos, ¿sí sabían eso? Todos somos hijos en el Hijo. Él dice la Biblia, Él es el unigénito del Padre. Eso no tiene más, pero en Él, fíjate qué chulada, en Él nosotros. Amén. Maravilla, gloria a Dios. Fíjese que esto es esencial. Parece que no, la gente nunca lo ponemos atención, pero es esencial, es básico de nuestra fe. Somos hijos en el Hijo. Gloria a Dios. De otro modo no puede ser hijo. Voy a pasar el resumen después de todo esto que dije.
de los versículos 3 y 5, déjenme se los leo también, es capítulo 4 de Gálatas, versículos 3 y 5, se los voy a leer así bien rapidito, pero los de 3 y 5 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo, bajo las costumbres y reglas religiosas del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto es, cuando Dios manifestó la gloria del plan que Él tenía para salvarnos por su gracia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es, Jesús vino, como ya dije, nos perdonó, nos quitó todo el pecado, nos hizo puros y santos, inocentes, y luego nos hizo dignos de estar en la presencia de Dios. Y en ese plan nos convirtió en Él, nos transformó en Él y nos hizo en Él hijos de Dios. Y nos adoptó para Él, y el Padre obviamente lo aceptó. Que puse de esto es de la palabra niño, con referencia a la falta de madurez espiritual, si no realmente es de acuerdo a tu edad, sino es a la falta del conocimiento, de madurez espiritual, y no por la edad. Dice, vivir bajo el yugo de la ley o de los legalismos humanos nos hace esclavos. Sí, los legalismos humanos es lo que te hace un menor, digamos, en la fe, o un judío esclavizado por la ley. Eso era lo que ese era el plan. Por esto vino Jesús del Padre y nos rescató, nos pagó la deuda que debíamos, pagó el rescate porque estábamos secuestrados por el mundo que controla el diablo y la muerte. Y luego nos rescató de ahí, nos sacó de ese hoyo, y nos dio en Él el ser con Él. Hijos, sí, no solamente perdonados, no solamente purificados, ahora dignos, pero si creemos que eso es mucho, Dios todavía dijo no. Estos ya no tienen pecado, estos tienen vida eterna, pero ahora van a vivir en el Hijo, y el Hijo nos va a dar la presencia del Padre. ¿Sí? Ahora, cuando Dios ve a su Hijo que ama tanto, entonces nos ve a nosotros en el Hijo, y eso es como supremo, como increíble, como que no lo puedes soportar, ocupas de explotar en llanto de gozo, porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. Gloria a Dios. Por eso es que somos salvos, eso es maravilloso. Dice, somos perdonados, liberados, hijos de Dios. Y como ya dije, el clima, así cómo vamos subiendo a la cima, es que ya somos hijos de Dios. Pues llegamos a tener esta gloria, esta majestad, esta posición familiar con Dios. Ahora los dos últimos versículos es, si ya eres hijo, pues ahí te va. Puse acá de los dos versículos que vamos a leer ahora, que son del 6 y el 7, dice, por cuanto sois hijos, si ya eres hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Me encanta cómo sea la palabra heredero de Dios, si mereces, regalado. Una herencia no se puede comprar. ¿Saben eso? ¿Cómo podemos comprar la herencia? Eso no se usa, eso no es normal. Eres heredero porque es un regalo que te dan. Ahora heredas a Dios. Gloria a Dios. Puse acá como introducción a esto, Jesús nos redimió, pagó nuestro rescate con su sacrificio en la cruz. Jesús murió en representación tuya, eso es lo que es. Esa muerte nos correspondía, aún Jesús la sufrió, pensando en nuestra salvación. Tenemos el Espíritu de Jesús, libres de culpa, e hijos de Dios en Cristo, herederos con el Hijo, ante Abba, Padre. Obviamente ahorita voy a ir a decir, vamos a explicar qué significa eso, pero me gustaría, antes de comenzar aquí y antes de comenzar el capítulo, dice aquí que cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, ¿sí? Cuando tú dijiste lo que hiciste Jesús es para mí, ¿sí? Yo soy el afectado de la cruz y ahora yo soy pues a quien tú redimiste. Cuando sucede esto, si lo entiendes y luego es como que estabas allí y luego ¡pau! Viene un balde de agua en pleno verano, si es el Espíritu Santo que se te ha derramado. Aquí dice que este Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Sí, y no es el Espíritu de Cristo y luego el Espíritu del Padre, ¿verdad que no? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que viene del Hijo y del Padre, que ahora te inunda de su gloria y ahora entiendes las cosas y te conviertes en hijo, y con esta transformación dices, Abba, Padre. Ahorita vamos a ir para allá. Gloriosísimo Rey, ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a ir asimilando y entendiendo estas cosas tan gloriosas
que le dices personalmente, íntimamente a tus hijos: gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos para ti, Señor. Amén. Vamos a ver. Voy a leer el versículo 6 solito y en ese nos vamos a montar. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ahí va. Déjenme, le digo un versículo antes de comenzar, antes de seguir adelante, pero quisiera que estuviéramos bien enfocados en qué es lo que pasó cuando recibimos a Jesús y cómo es que podemos ser hijos. Yo no quisiera que nos fuéramos engañados pensando: oh, sí, todo eso me corresponde a mí, porque yo también soy hijo, pero luego tu vida no cambia, hermano. No podemos seguir así. Ve, el Hijo de Dios, yo he pensado esto. Yo les voy a decir una cosa: cuando yo vengo a decirles a ustedes estas cosas que Dios me dice, si yo vengo como arrastrando los pies, como wow, y mi corazón gozoso, porque primero me lo dijo a mí, pues, ¿verdad? No soy separado de ustedes, es simplemente junto con ustedes, lo comparto porque me pegan esas cosas en lo más hondo de mi alma, y luego ahora vengo y lo platico, se los comparto a ustedes, y obviamente que quisiera yo que juntos lo disfrutáramos, pues, ¿verdad? Creciéramos juntos y ahora dijéramos: Abba, Padre, digamos de esta forma, como Él quiere que lo digamos, a nivel que Él quiere que lo digamos. Aquí dice que los hijos solamente, ¿sí? Que los hijos son los que dicen: Abba, Padre, llenos del Espíritu de Cristo. ¿Sí? Este nos provoca hacerlo. Pero ve lo que dice en Romanos 8. Voy a leer en nomás 2 versículos, y son los versículos, que es 13. A ver, déjame ver. ¿Cuál es? No, ahí no está. Sí. Es el 13 y 14. 8, 13 y 14. Dice el 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. No sé qué entienda usted con eso, pero acuérdense que la carne no es la del pozole, ¿verdad? Sí sabemos, ¿verdad? No son las carnitas. La carne habla de tu inmoralidad, de tu egoísmo, ¿sí? De tu persona, queriendo pecar, de las concupiscencias que son los deseos carnales de tu persona, ¿verdad? El yo, si lo quieres nombrar de alguna forma. Esa es la carne. O sea, la carne está de acuerdo con el mundo, ¿okay? Con lo que el mundo ande diciendo. Pero el problema es que la Biblia dice que cuando tú estás de acuerdo con el mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Entonces no nos confundamos. No podemos ser hijos de Dios y ser compadres del mundo. Aquí dice, huele otra vez: porque si vivís conforme la carne, moriréis. O sea, no podemos seguir diciendo que somos hijos de Dios si vivimos abiertamente, si habitamos en lo que es esa cosa tan fea que es la carne. Mas si por el Espíritu, esto es el Espíritu del Padre y del Hijo que está en ti, haces morir. ¿Sí? Si se fija aquí en su Biblia, cuando dice aquí llega al Espíritu, es con E grande. Esto es la tercera persona de la Trinidad, E mayúscula. Entonces es el Espíritu que viene del Padre y que proviene del Hijo y que nos inunda a nosotros, ¿sí? Y que vea esto, nos fortalece. Piénselo, Dios lo hace. Una vez que tú no quieras andar en el mundo, llega el Espíritu Santo y se apodera de tu personita, ¿sí? Y tumban, digamos, las fichas. Si fueras un dominó, eres el primero que avienta el pecado para todos lados. ¿Sí me entienden? No es ni siquiera con tus fuerzas. Llega el Espíritu Santo y Él te ayuda y te fortalece, y luego quitas el pecado de tu vida. En el poder del Espíritu Santo quitas la carne, la inmoralidad y los deseos carnales y el egoísmo y la envidia de ti. Lo quita. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué dice que haces? Porque tienes que querer, pues. Tienes que decirle a Dios: Señor, ayúdame. Y Él está ahí. Aquí dice que Él lo va a hacer. Él está en ti para hacer eso, para quitar de ti eso. Ahora, ve el versículo 14. Porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Si hijos, le estamos diciendo acá, si entonces somos hijos, entonces podemos clamar en el poder del Espíritu Santo. Abba. Vamos a ver. Gloria a Dios. Todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu de Jesús en el corazón. Y nuestra alma está llena de paz, pues es en Jesús que el Padre nos acepta por inocentes, sin culpa de pecado, absolutamente. Esto es, una vez que tú le entregas tu vida a Cristo, el Padre te acepta en el Hijo como su Hijo. Imagínate, te lo prometo, que hermano, no sé si usted lo ha meditado un día. Por eso, por esa misma razón es cuando una persona entiende estas cosas, entiende que la salvación te llegó de gracia de Dios. Esto es, Él lo decidió, Él tomó esta decisión, Él te tomó en ti porque tú querías, esto es porque tú tuviste fe. No puedes salir de su mano, pues. O sea, no es de que ahorita estás y luego al rato ya no estás. No, una vez que tú quieres, tienes fe, y luego Él te abraza a ti, no hay poder humano o celestial que te pueda separar de su amor, de su pecho, de su mano, dice Jesús. No hay quien lo pueda arrebatar de su puño. Y yo y tú estamos allí, en el puño. ¿No te da gusto? Es maravilloso, es algo increíble que estemos allí, en donde el poder de Dios nos protege. Maravilloso. Por eso nadie te puede sacar de allí. ¿Cómo va a ser? Si Él dice que no puede nadie. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Acuérdense que Adán y Eva seguramente eran eternos porque cuando llegó el pecado murieron, ¿verdad? Y tenían un cuerpo. El pecado mató su cuerpo, obviamente, porque empezó la muerte. ¿Sí? Entonces el cuerpo de nosotros, el día que muera, se va a quedar muerto porque eso es lo que merecía el cuerpo de pecado. Ese es el plan. Pero aquí dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu con I chiquita, ¿de quién es ese espíritu? De nosotros, ¿verdad que sí? Con I minúscula, minúscula. El espíritu vive a causa de la justicia. La justicia es en Cristo Jesús. La justicia de Dios, la manifestación del perdón aunque no lo merezcas. Imagínate la justicia de Dios. Hay este otro pasaje en esas escrituras que nos alienta por el enfoque de la justicia de Dios. Imagínense, hermanos, Dios exige pureza que no tenemos, exige santidad que no podemos alcanzar y perfección que estamos lejos de tal cosa. Dios exige eso. Si no tenemos estas cosas, Dios nos considera sus enemigos. Dios exige pureza, santidad, ¿y qué otra cosa dije? Y perfección. Si no tenemos eso, no podemos estar en su presencia. Así de sencillo, así de claro, punto y aparte. Esa es la santidad de Dios. A Pedro le dijo y a Moisés le dijo, no puedes estar en mi presencia porque morirás. No puede, tu pecado te mata, frente a mí explotas, digamos ahí. Y así, nuestro futuro indudablemente sería pues el infierno, porque Dios exige esas cosas y no las tenemos. Pero Dios nos dio la vida, nos dio un camino y nos dio la verdad. Y toda persona que crea en el que el Padre envió ha quedado sin pecado, ha quedado purificado y así ha pasado a ser santificado, ha sido hecho santo. Y por lo cual también ha alcanzado la fe en Jesucristo que le da la perfección. Si nosotros lo que no podíamos alcanzar por ningún motivo se nos ha sido regalado. Ahora eres santo, eres sin culpa, purificado y eres merecedor, eres perfecto en Jesucristo. Dios le llama a este justo. Y quien ha sido justificado delante de Dios por Jesús, el Padre ahora, sí, ahora encima de todo eso, le llama, lo declara su hijo. Buscar la justificación por tus fuerzas es en vano. Sí, yo creo, hermanos, que una vez que tú entiendes digamos, esa forma que dije ahorita, esos pasitos que tenemos que ser perfectos, puros y sin culpa, santos, y lo podemos lograr en el Hijo,
descarta cualquier otra posibilidad, cualquier otro camino, descarta cualquier otra persona, si ahora entiendes, sin tener que separarte, digamos, en grupos religiosos, sino que solamente entiendes que no pudiera nadie llegar a ser hijo de Dios sin el Hijo, ¿verdad? O sea, es como tan obvio. ¿Cómo? ¿De qué otra forma? No puedes ser hijo si no tienes pues al Hijo. Así de sencillo. No puedes ser perfecto, no puedes ser santo, no puedes ser aceptable en frente de Dios, puro, sin el Hijo. Solamente el Hijo, dice el Padre, que en Él se complace. Sí, entonces el que no está en el Hijo no tiene nada. Tiene que ser puro y santo y perfecto. Y se quedan pues sin salvación, sin ofensa a nadie. ¿Se entiende eso? Nunca nadie será perdonado si no es solo y a través de Jesús. Porque tampoco serás hijo sin Cristo. Fue Dios mismo que nos dio la forma para obtener perdón, pureza y santidad y absoluta perfección. Esta es en el Hijo de Dios, Dios encarnado. Dios, el Todopoderoso encarnado. Ahí, en Él, te convertiste en su Hijo. En este pasaje se ha usado para otras cosas, que voy a decir ahorita. Se ha usado, digamos, para hablar de la providencia de Dios. Pero piénsalo. Mateo 6, del 31 al 33. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Fíjate muy bien. Todo mundo, todas las personas tienen necesidad de comida, de techo, de salud, ¿verdad? Todos, en general, todo el mundo, ¿verdad? Y el problema para ellos es que ellos tienen que conseguirla o tienen que lograr, ¿verdad?, ser inteligentes, no sé, trabajadores para poder llegar y tener todo esto, ¿verdad? Aunque poco puede hacerse para la salud, porque de repente llega una enfermedad y se acaba el corrido. ¿Verdad? Dice que todos tienen necesidad de eso, ¿verdad? Y luego dice, pero vuestro Padre Celestial, esto es, las personas que no creen, no tienen a su Padre Celestial, no tienen un Padre, es más. Su Padre es el diablo, dice la Biblia. Entonces, a los que son hijos, a los que han recibido a Cristo, ellos tienen un Padre. Ahora, me gusta que Jesús le llama su Padre Celestial. Sí, este es el Abba, Padre, ¿verdad?, pero con ese respeto mayor. Sí, el Padre Celestial sabe, dice acá, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es, y me gustaría que lo supiéramos aquí, ya sabemos, es la provisión de Dios, pero ¿qué tienes que hacer para tener la provisión de Dios? Creer, primero saberte hijo, como ya dijimos el otro día, así como aquel que estaba en el chiquero y que se dio cuenta que no era un cerdo, pero que era hijo, y dijo, no, yo voy a mi padre. ¿Okay? Entonces, primeramente, dice, primeramente entiende, piensa, cree, anhela, busca, dice, el reino de Dios y su justicia. Esta justicia no nos llega por ningún otro modo más que a través de Jesucristo, aunque no la merecemos, pero esa es la justicia divina, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas necesarias de la vida serán añadidas a los hijos. ¿Sí? No a todos, o sea, no a todos la creación me refiero, porque los gentiles tienen que luchar por esas cosas. Nosotros, digamos que estamos en el mundo haciendo lo mismo, pero tenemos un Padre Celestial que nos cuida y nos protege, que no tienen ellos. Tenemos que orar por ellos, no decirle lero, ustedes no tienen. ¿Verdad? Que es la verdad, pero no podemos burlar. Si somos hijos de Dios, tenemos que orar por ellos y buscar que también vengan, porque ahí está disponible pues también para ellos. Dice acá, por la justicia de Dios somos perdonados y dignos y así hijos, y el Padre Celestial toma cuidado de sus hijos. Quisiera poner suficiente énfasis en la gloria que es ser hijo de Dios por la persona de Jesucristo.
puse acá, por confiar en Jesús, quien por ser de nuestra naturaleza, perdón otra vez, por confiar en Jesús, quien por ser de naturaleza divina, pudo quitarnos el pecado y darnos acceso a la vida eterna. Ahora pues, en Cristo obtuvimos la posición de hijos, porque es Dios. Él vino y en Él nos dio la posición de hijos. Aquí dice que los que ya son hijos de Dios, les da el espíritu de su Hijo. Y les diré algo que debemos entender. El espíritu de Jesús no es otro diferente, ya lo he mencionado al principio, no es otro diferente que el Espíritu Santo. Pues el mero día de tu salvación fue derramado en tu corazón, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Fue derramado en tu alma, en tu vida, y para nuestra transformación de muerte a vida. Esto es, el día que tú recibes a Jesús en tu corazón, no solamente es algo que vagamente se dice, sino que es una transformación de vida. Es que ibas para allá y ahora vas para acá. Sí, no podemos, como ya dije al principio de los caminos de la carne, sí, no podemos seguir pensando que podemos seguir siendo los mismos que éramos antes y luego pensar que somos hijos de Dios. O sea, tiene que haber ese día una transformación. Es como que Dios te abraza y luego te transforma. Obviamente, si la Biblia dice que vuelves a nacer, pues. Si ya no es un solo dicho o una frase que se oiga bonito, no, es la realidad del Hijo de Dios, pues. Eras uno y luego has sido transformado. Pasado del reino de las tinieblas y transportado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Sí, no puede ser igual, no podemos pensar todavía igual que antes. Hemos sido tocados por Dios y transformados desde el hueso. Amén. Nos pasó de muerte a vida. En Romanos 8, del 8 al 9 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu con E mayúscula. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, gente, qué chulada, cómo lo pone aquí, porque es de la misma calidad, es el mismo Espíritu, no hay otro. No, si no tienes el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no estás guiado por el Espíritu, siendo transformado de muerte a vida, no eres pues de Él. Es como que es triste, pero es la verdad, es la realidad. Esa es nuestra nueva naturaleza. Qué maravilloso es que sí seamos transformados. Qué maravilloso es que sí conozcamos esta verdad y que realmente nos encontramos en que nosotros sí somos hijos y que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Amén. Es maravilloso. Es en el poder de Jesucristo que clamamos, Abba, Padre. Ahora, preciosos hermanos míos, esta palabra aramea, es una palabra hebrea del arameo. Dice Abba. Déjeme, no sé si voy a ver, ahí va. Está todavía en su idioma original, ¿verdad? Abba. ¿Por qué? ¿Por qué no fue traducida? Dice Padre, pero ponen Abba todavía. Porque la palabra Abba significa Padre, pero en la forma, lo ponen así Padre, porque eres íntimamente conectado con Dios, pero la palabra Abba anuncia, no sé si lo puse acá, déjenme lo digo así bien rápido, luego lo leemos. Es como cuando un niño pequeño, digamos que de 3 años, le llama a su papi, a su papito, le llama papi, ¿verdad? Pero todavía no alcanza la reverencia que se necesita. Porque para que esta palabra fuera la que encaje allí, este niño de 3 años tuviera que estar postrado ante el suelo y decir, papacito. Si por eso no la tradujeron, porque no alcanza al completo la palabra, ¿se entiende eso? O sea, es como que ¿por qué no la tradujeron? Y esa es la verdad. Tienes esta relación íntima con tu padre, pero no puedes decirle, oye, es papi. No, el que es hijo y llama Abba en el poder del Espíritu Santo, tiene que entender esta palabra. Por eso tienes que ser hijo. Y por eso es un privilegio, por eso es tan especial.
Por eso el Espíritu de Cristo está en ti, en el Hijo de Dios que ha sido perdonado. Y luego clama. Ahora, clama no es en secreto, no es entre dientes. Abba, Abita. No, clama es, Abba, enfrente del mundo que te vea. Abba, Padre. Sí, no puede ser otro, es un clamor. Sí, la palabra Abba, te prometo que es maravillosa cuando tú la dices siendo tú el Hijo de Dios en Cristo Jesús. Es simplemente algo que es un privilegio, es algo que es especial solamente para el Hijo en Cristo Jesús. Es tan bella, gloria a Dios. No fue traducida, pues los traductores al griego no se atrevieron a hacerlo. Esta palabra literalmente significa papi o papito, pero esto no alcanza a describir la reverencia, la sumisión que el Padre merece. No es completa ahí. Por eso es Abba, Padre, para darles ese rumbo. O sea, así la dejaron los traductores, porque tenía que tener ese rumbo que les acabo de mencionar ahorita. Cuando nosotros lo hagamos en el Espíritu de Cristo, primero no es un susurro como entre dientes, como dije. No podemos como entre dientes a las escondidas llamarle Abba. Aquí dice, todas las veces que aparece la palabra es que tú clamas, Abba. Cry out, así gritas, Abba. Dice entre dientes, sin un clamor con toda claridad y seguridad y con todo amor, postrado ante Él, Abba, Padre. En el jardín de Getsemaní oímos a Jesús clamar. Dice en Marcos 14:36, y decía Jesús, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sí, y obviamente que es Jesús quien clama Abba, Padre, a su Padre, en esta posición en donde está llorando lágrimas, está sudando gotas de sudor de sangre, porque está en una posición increíble. Él ahora va a clamar a Abba, Padre, a su Padre, y le dice, esto es lo que yo quisiera, pero lo que tú quieres es más importante. Jesús en el jardín de Getsemaní dijo 3 veces, no lo que yo quiero. ¿Por cuál razón? No porque Él no sabía, pero porque nosotros tenemos que entender que no hay otra forma de salvación más que la forma establecida por el Padre, punto y aparte, punto final. Por eso no es la voluntad de nadie más que la del Padre, la que nos da a nosotros salvación. Pues si acá no hay ninguna debilidad en nuestros ruegos, si decimos como Jesús, este es mi deseo, pero tu deseo, Padre, es mejor. Sí, muchas veces la gente cree que es falta de fe o es una oración débil cuando yo quiero que alguien se sane y le digo, Señor, sánalo si quieres. Yo quisiera que lo sanes, pero tú eres el que sabes. Sí, no hay debilidad en eso. No es una oración débil. Es si alguien cree que el decirle, Señor, sánalo, pero que no se haga mi voluntad como tú quieras, si alguien cree que eso es una oración débil, tenemos que decir, Jesús era un debilucho para orar, porque Él exactamente dijo eso para nuestra salvación. Imagínate que Jesús, que tomemos que Jesús estaba diciendo, Señor, yo quisiera salvarlos, pero si no hay como tú quieras, pues. Y pensábamos que Dios entonces no nos iba a salvar si de verdad se cumplía su voluntad. ¿Digas qué error es ese? Entonces nuestra oración cuando clamamos Abba, Padre, es obviamente en su plan y voluntad. Y no hay debilidad en eso. No nos confundamos. Amén. Es el plan de Dios. Él es más bueno que tú y sabe más que tú. Y es más grande que tú y su intención es mucho mejor que la tuya, te lo prometo. Y que la mía, obviamente. No hay ninguna debilidad en nuestros ruegos si decimos como Jesús, este es mi deseo, pero tu deseo, Padre, Abba, Padre, ese es mejor. Cuando nos dirigimos al Padre en el nombre o poder del Hijo, en el Espíritu, lo hacemos confiados, sin temor, ante el Omnipotente, que Él es también Abba, Padre. Sí, eso es lo que es. Es tu Padre, es la intimidad de tu papi, pero aún tienes que entender que tú fuiste sacado del lodo y que Él es el Omnipotente, el Rey Todopoderoso por sobre todo el universo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Te imaginas el lugar que tenemos nosotros, los pecadores, perdonados enfrente de Dios? Gloria a Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
no otra vez entre dientes, no, Abba, clamamos, Abba, Padre. Sí, con reverencia, pero también con esta intimidad de Dios en Cristo Jesús. Mi Padre Celestial, puse acá, versículo 7. Ay, qué maravilloso versículo, ¿no? Me encantó, se los prometo, me derritió por dentro, me hizo nuevo. Gloria a ti, Señor Jesús. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ningún esclavo puede ser hijo, y ningún hijo es esclavo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Los esclavos no pueden ser hijos y los hijos no pueden ser llamados esclavos en la casa. ¿Okay? Y si ponemos atención, para nosotros es como si estábamos a nivel de esclavos. Acuérdense ustedes que decían, el niño, el que es hijo, el que es menor, hasta que es maduro, no tiene diferencia entre el esclavo. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Que estaba diciendo eso el versículo. Bueno, esta es la verdad. Los esclavos y los niños, digamos, están al mismo nivel. Pero pasamos la prueba y no solo hemos sido liberados, sino que el dueño nos adoptó como sus hijos, a los esclavos. Ahora, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo un esclavo puede dejar la esclavitud? Cuando un esclavo era liberado de ser esclavo por razones que pasaban en la vida. Sí, el esclavo, digamos que si yo era esclavo de una casa, digamos que esta era la casa, luego yo aquí era el esclavo, y luego alguien pagó mi rescate o me sacaron un ojo, porque dice que también si te sacaron un ojo, entonces te podías ser libre. Entonces, al ser yo libre, si llegaba el dueño y me decía, hey tú Miguel, órale, para afuera, ya no eres esclavo. Yo salía a la puerta, pero corría lo más rápido que pudiera, irme lo más lejos de ahí, porque ahí era la clase de mi esclavitud. Yo no podía correrle, era libre, yo a brincar y a quebrarme las patas corriendo, porque era libre, era feliz ahora, libre. Aquí dice que no, aquí dice que cuando tú eras esclavo y luego fuiste liberado, como Pablo se devolvió a la casa, fue a la puerta de la salida, se marcó la oreja y dijo, no, yo soy esclavo voluntario tuyo, Señor. Yo soy un doulos. Te quiero servir libremente, porque esta casa es buena. Porque aquí yo voy a ser adoptado hijo. Esto es lo que pasa con los cristianos. Somos liberados y por el que somos liberados, a este nos entregamos. A este nos entregamos. Un esclavo puede dejar la esclavitud. ¿Cómo puede dejar la esclavitud? Pero ¿cómo puede ser transformado en señor de todo? Imagínate. Dijimos acá, los niños, aunque no saben estar a nivel de esclavo, son dueños de todo. Porque ahora ya no eres esclavo, pero porque eres hijo adoptivo, pasas a ser ahora el señor de la casa. Increíble, qué maravilloso. No solamente eres libre, pero pasas a ser el dueño de la casa, el señor de todo, en Cristo Jesús. Es una posición tan grande que los hijos tenemos que simplemente disfrutar porque ha sido regalada a nosotros. Juan 8, del 34 al 36 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo. Es tan precioso porque cuando Jesús repite 2 veces esta es la verdad. Esta es la verdad, absoluta, máxima verdad. Esto no hay otra cosa. Dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, gloria a ti, Señor Jesús, guáchale. Así que, si el hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo puedes ser liberado? A través de que el hijo te libere. Y luego te quedas en el hijo. Y pasas a ser tu hijo de la casa. Para siempre en la casa. Gloria a Dios. Casi quiero chillar. Bendito sea el Señor. La doctrina de Jesús es que estemos, ahí te va. La doctrina de Jesús es que estábamos muertos y Jesús nos dio vida en él. En Romanos 6, del 17 al 18 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obtenido de corazón aquella forma, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, ahora libres de pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Esto es,
cuando hablando de la justicia, es la justicia que encontramos en Jesucristo, que siendo esclavos, ahora Dios en su justicia nos convirtió no solamente en libres, liberados del pecado, pero hijos. Esa es la justicia divina. Hijos, que esa justicia no la merecíamos, es la gracia de Dios. Ahora somos ya no esclavos, pero no nomás perdonados o libres, pero hijos, dueños de la casa, señores de la casa. Hay una historia o parábola que siempre me ha causado algo muy intenso. Y ya la compartí otras veces, ya la compartí poquito hace ratito. Dice esa historia o parábola en la Biblia, que un hijo joven pidió a su papá herencia. Esta es una persona que no tenía conciencia, que no estaba maduro todavía. Le dijo a su papá, dame mi herencia. Ya la quiero. Me quiero ir quiero que me dé lo que me corresponde legalmente. Y el hijo se fue y se gastó todo. Y dice, insensatamente, dice la Biblia. Y estando después, ya sin ni un 5, en un chiquero, dijo, en Lucas 15, del 18 al 20, me levantaré, si dice que miraba que los puercos se comían las bellotas, tan sabrosas, las mascaban, y él no podía comerlas. Se las quería quitar de la boca porque tenía tanta hambre, pero no eran de él, eran de los cochinos, y él no tenía nada. Y él decía, los esclavos de mi padre comen mucho mejor que yo aquí, según yo siendo libre. Entonces dice, no, yo no me quiero quedar en este chiquero, yo no soy un puerco, soy hijo. Y se acordó de su papá. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus esclavos. Padre, yo corrí de ti, ya tengo mi herencia, ya me la diste, me la gasté. He experimentado el mundo y ser un cochino. Pero ya no quiero. Ya no quiero seguir en el chiquero envidiando las bellotas de los puercos. Me devuelvo a ti, por favor, dame acceso a ti como esclavo. No merezco ser hijo. Merezco ser esclavo. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, hermanos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió el papá. Y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo propone serle esclavo. Pero el padre solo lo recibe como hijo. Esto es, el padre no le cabe en la cabeza llamarle a su hijo esclavo. No lo puede recibir como esclavo. ¿Se dan cuenta de esto? Nosotros, cuando vamos al Padre y le decimos, Dios, yo soy doulos, no merezco ser hijo. Por favor, hazme esclavo. Soy doulos. El Padre no puede hacerte su esclavo. No puede recibirte como esclavo. El Padre feliz corre y se abraza a tu cuello, te da un beso, porque eres su hijo. En Lucas 15, 22 y 23, pero el padre dijo a sus siervos, cuando él dijo, ya no quiero, no puedo ser tu hijo, dame el ser esclavo. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer al becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos una fiesta, porque mi hijo ha vuelto. Hermanos, el Padre nos adoptó en su Hijo. El Hijo nos hizo herederos de Dios. Nosotros, los esclavos, los que no merecíamos, los dignos del chiquero, porque nos acordamos que teníamos un Padre. Fuimos y le dijimos, Padre, nosotros no somos hijos porque no merecemos, porque mira nomás lo que hemos hecho con nuestras vidas. Pero el Padre no puede vernos de ninguna forma cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado ante Él a decirle que nosotros somos aquellos esclavos dignos del chiquero. Dios corre y te trae un vestido nuevo y te pone un anillo y te llama, pásale, hijo mío.
heredero mío. Amén. Esto es maravilloso. Ahora el Hijo puede llamar Abba. Ahora puede decir con todo gozo. Conclusión final, dice acá. Jesús pagó con su vida nuestro rescate y nos liberó. No hay libertad por nuestro esfuerzo, sino que ya no somos esclavos, sino hijos adultos en Cristo ante el Padre. Ahora lo servimos a Él, pues sabemos que nos ama y que nos hizo sus hijos. En el Evangelio dice eso. Y en el Espíritu clamamos, y yo digo, hermanos de mi corazón, que ahorita cierren sus ojitos y clamemos en voz alta. Abba Padre. 1, 2, 3. Abba Padre. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre gloriosísimo. Ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos uno contigo, así como tú quieres. Ayúdanos, Señor, para que entendamos lo que tú nos dices, porque muchas veces en la Escritura, oh gloriosísimo Rey, tú dices que tú quieres estar con nosotros, venir, poner tu tabernáculo en medio de nosotros y que nosotros seamos tus hijos y tú ser nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, porque tú nos dices muchas veces en la Escritura que tú quieres que estemos donde tú estás. Ayúdanos, Señor, a entender que el plan de que nosotros estemos contigo no es un plan nuestro. Sí, no es algo que nosotros inventamos porque deseábamos estar. Señor, lo aprendemos de tu dulzura, porque el beneficio es nuestro, porque la gloria de tu plan es para nosotros. Ayúdanos, único y verdadero Dios, para que nosotros nos pongamos este vestido nuevo y este anillo de herederos. Y también nos abrazamos a tu cuello como tú lo has hecho. Y te digamos, Abba Padre, porque lo mereces, Señor, porque eres dulce con nosotros, dulce Dios. Abba, Abba Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a alabar a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Vivir por lo que siento. Yo sé que vives en mi interior. Yo doy fuerza y confianza pongo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. No voy a vivir por lo que sé.
no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que